Las chicas filipinas son aves paradisíacas de brillantes alas o casi perfectas máquinas que crean fascinantes espejismos. Voy a levantar el velo sobre un misterio del que ni los blogueros ni los historiadores suelen hablar. Después de conversar con decenas de personas y mantener correspondencia con cientos, voy a compartir lo que realmente se esconde detrás de esas sonrisas tan radiantes como los rayos del sol tropical. Mira hasta el final. Tus ideas podrían cambiar tan rápido como la arena que desaparece bajo las olas. Si tienes la impresión de que algo inusual les sucede a las personas cuando visitan Filipinas y que todos terminan fascinados con las chicas locales, imagina un lugar donde cualquier máquina parece estar disponible por un precio simbólico. Todas en excelente estado, con poco kilometraje, sin daños visibles ni rastros de reparaciones serias. Tal vez pienses que estoy tratando de llamar la atención o incluso que estoy jugando un juego astuto. Es lógico que en la realidad nadie se apresure a revelar los secretos de un paraíso tan accesible si puede disfrutarlo en privado sin generar competencia. Pero, ¿qué pasaría si escucharas estas historias de varias personas? Podría parecer una conspiración, pero la curiosidad te empujará a buscar detalles. Así funciona nuestra mente. Cuando incluso los menos interesados comienzan a presumir públicamente de sus éxitos, surge la sospecha de que alguien está a punto de cortar el pelo a los novatos. Como se dice en el pueblo, rasurar hámsters. Y aquí surge la pregunta: ¿qué tienen que ver los hámsters y las estrategias de mercado con las relaciones humanas? En Filipinas, realmente hay una gran variedad de relaciones. Hay chicas con poca experiencia de vida, otras que prefieren no compartir todas sus historias. Algunas han iniciado una nueva etapa en su vida y otras están listas para empezar de cero. Pero por supuesto, también las hay que se abren completamente sin dudarlo. ¿Sueñas con tener una de esas nuevas máquinas en Filipinas? Te sorprenderá lo accesibles que pueden ser los precios en comparación con las realidades europeas. Claro, puede que descubras que detrás hay varias reparaciones importantes y que los papeles no siempre están limpios, pero externamente todo parece tan atractivo como una buena oferta. Lo principal es investigar bien el historial de uso, para no comprar algo que termine siendo una sorpresa desagradable. ¿Y cómo está el parque automotor en Filipinas? Desde arriba parece un zoológico de opciones, desde los familiares japoneses, que han viajado por varios países, hasta los brillantes crossovers coreanos, Kia Sportage o Hyundai Venue, por ejemplo, que han pasado por varias manos. A veces, todo luce impecable por fuera, pero bajo el capó se esconden historias bastante interesantes. Lo curioso es que mientras dudas entre tomarlo o no, puede aparecer alguien dispuesto a pagar todo sin regatear. Si en Europa es común investigar el kilometraje, garantías y extras, en Filipinas muchas veces basta con una palabra: lo tomo. Luego viene el momento de descubrir por qué la transmisión se porta rara o por qué la suspensión hace ruidos extraños. El resultado es un gran dilema. Las ofertas son tentadoras, los precios parecen buenos, pero sin una revisión detallada. Comprar aquí es como elegir una sandía en la oscuridad, guiándose solo por los golpes en la cáscara. Imagina esto: tarde en un mercado filipino, luces tenues, y un local llamado Manolo te guía hasta un puesto para elegir la sandía perfecta para tu Toyota. En lugar de los clásicos golpes, llama a 3 expertos con sus métodos. El primero golpea las sandías como si probara un motor. Si el sonido no es el correcto, dentro puede haber de todo, desde pulpa suave hasta daños ocultos. El segundo ilumina con la linterna de su teléfono, buscando grietas. Si hay pequeños defectos, significa que la fruta ya tiene su historia y probablemente ha cambiado de dueño varias veces. El tercero recomienda una rayada, porque combina con el auto y te entrega la más grande, como si te diera las llaves de un coche nuevo.
Parado en la penumbra, sin ver mucho, sientes la confianza del equipo. Así es como se elige. Y pronto te das cuenta de que no estás comprando solo una sandía, sino asistiendo a un espectáculo auténtico, donde los locales demuestran que incluso en la oscuridad, están dispuestos a ayudarte con humor y entusiasmo. Aquí es fácil creer que cada chica tiene su propio kilometraje y estilo único. Hablemos ahora de la amabilidad filipina. Puede sorprenderte, pero en esta cultura es común expresar emociones de forma brillante y enviar señales, por lo que a menudo se les considera muy sociables y abiertas. Y sí, si quieres conocer a una auténtica filipina, a veces la forma más directa es simplemente acercarte a ella en la calle. Pero ten cuidado. Si te acercas a cualquier máquina y la observas demasiado, seguramente recibirás una respuesta con las luces. Parece algo mágico, aunque tal vez ahí radique parte del encanto local. Sorpresas similares pueden ocurrir en muchos aspectos de la vida, incluidas las redes sociales y TikTok. Si la conociste en línea, recuerda que eso es solo el primer paso. Durante tu chat, ella podría haber respondido a otros, quizás incluso a alguien que ofreció algo más atractivo o prometió maravillas. Tendrás que destacar de nuevo y encender la chispa para captar su atención en un mundo de scrolls infinitos y videos cortos. Deja que te cuente la historia de Manolo, el mismo local que decidió probar suerte conociendo a una chica en una popular aplicación. Al principio todo era perfecto. Ella respondía alegremente, enviaba videos divertidos y sonreía en cada clip. Manolo sintió que había encontrado un alma gemela y decidió ayudarla económicamente cuando le habló de los problemas de su familia. Pero una semana después, ella comenzó a responder menos. Manolo notó que su perfil estaba lleno de nuevos amigos y que la sonrisa que antes parecía sincera se había convertido en frases repetitivas. Luego ella desapareció unos días y cuando regresó, le dijo que había conocido a un benefactor occidental que prometió convertirla en una estrella de TikTok con muchos likes y seguidores. También le dio algo de dinero para sus gastos. De Manolo, su apoyo y cuidado, ya no quedaba ni rastro. Así terminó un cuento corto en internet, dejando a Manolo con un sabor amargo y la lección de que, al igual que comprar el auto perfecto sin inspección, las relaciones virtuales pueden resultar en gastos inesperados y tiempo perdido. Y esta es solo una de muchas historias que rara vez se cuentan, pero que realmente ocurren. Si eres alguien que ama el riesgo y la aventura, tengo un consejo infalible. Dale like a este video y que la suerte siempre esté de tu lado. Nos vemos en el próximo episodio.